Listo, chicos, ¿cómo les va? Buen día. Vamos a avanzar con lo planificado. Vamos a chequear el día de hoy un tema sumamente importante sobre los balances de energía para sistemas de abiertos de flujo estable. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer súper rápido y con la finalidad de poder avanzar con la teoría y con ejercicios de aplicación que nos permita poder entender de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces avancemos ya. Perfecto. Entonces vamos a revisar lo que es balance de energías. Vamos a revisar lo que son balance de energías. Balance de energías. Balance de energías para sistemas abiertos. Para sistemas abiertos. De flujo estable. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué nos indica este tipo de balances de energías? ¿Ya? Vamos a colocar una breve explicación, ya un párrafo súper pequeñito que nos permita comprender sobre esta temática. ¿Sí? Entonces, miren, muchos dispositivos de termodinámica, les voy colocando aquí, muchos dispositivos de termodinámica, se maneja, ¿sí? Estos se manejan bajo la condición, de sistema abierto, y de flujo estable. Y como por ejemplo, vamos a colocar aquí, y como por ejemplo, puede ser lo que son bombas, ¿ya? Puede ser lo que son compresores, lo que son turbinas, ¿ya? Lo que son toberas, difusores, intercambiadores de calor, entre otros, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, a ver, chicos, el flujo de masa, sí, es importante conocer aquí que el flujo de masa que entra es igual al que sale, ¿no? Al que sale en estos componentes. Y coloquemos una especie de gráficas que me permita poder evidenciar o comprender de mejor manera. ¿Ya? Entonces, miren, si el flujo de masa que entra es igual al que sale, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que el flujo de masa que viene representado con esto, flujo de masa de entrada, es igual a mi flujo de masa de salida. ¿Ya? Es decir, yo tengo aquí el sistema, de esta manera, este es mi sistema. Como tengo entrada y salida, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a permitir aquí entender? Que el flujo de masa que entra, ¿sí? La entrada es igual al flujo de masa que sale. Eso básicamente. ¿Esto qué tendría yo aquí? Yo tendría mi volumen de control en esta sección. Todo esto sería, ¿ves? El volumen de control. ¿Sí? El volumen de control. ¿De acuerdo? Ahora, si es que yo identifico sobre varias masas de entrada o dos o más masas de entrada,
2 más ingreso de flujo de masa. Ejemplo, si es que yo tengo una sumatoria de flujos de masa que entran, lógicamente va a ser igual a la sumatoria de flujos de masa que salen. Ya, en este sentido, ¿qué implica? Me implica lo siguiente. Sí, me implica que lo siguiente, ¿no es cierto? Me implica que... Deme un segundo, por favor. A ver si me puede ayudar con la ficha 2 de las prácticas. No, para venir otro día. Yo me quedo hasta las 5. Hasta las 5. Y ahorita me regreso porque no tengo clases. Bueno, ¿Cómo escribo el doctor y llego de fondo? ¿qué tal? Quiero que me vaya firmando las hojas de los envíos que me faltaron. Pero ahorita es muy complicado. Sí, es que estoy grabando una clase. ¿Un otro día en qué? Aquí vengo las próximas semanas, con día miércoles. Porque son hasta el signo de ingeniero. Con espera, ¿por qué estoy grabando una clase? Entonces, yo no estaría escribiendo por esto me ayuda con la ficha 2. Porque Porque usted me comentó pues de ya el machechi. ya, me escribe. Para ver si nos cortamos por ahí. Puede ser. Gracias, jefe. A ver, perdón, mil disculpas, ya. Entonces, ¿qué me indica? Que el flujo de masa o la sumatoria de flujos de masa de entrada es igual a la sumatoria de flujos de masa de salida. ¿Esto qué me implica a través de esta de la gráfica que me da? Decir que necesito que yo tengo mi volumen de control. Mi volumen de control asumimos que está por acá. Sí, tengo mi volumen de control por aquí. Y en esta sección yo tendría esta sección de acá. Ya. Y yo tendré por acá en esta sección. Ya. Entonces, ¿qué me implica aquí? Yo voy a tener, por ejemplo, aquí en esta sección yo tendría flujo de masa de entrada 1. Y en esta sección yo tendría flujo de masa de entrada 2. ¿No es cierto? Y en esta sección básicamente tendría el flujo de masa de salida 1 y el flujo de masa de salida 2. ¿Ya? Y aquí lógicamente tendríamos el volumen de control. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica aquí? Aquí básicamente vamos a obtener una ecuación general que me va a permitir calcular o obtener lo que nos indique los diferentes ejercicios de aplicación. Entonces, si yo considero que, pongamos aquí, si el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida, ¿esto qué me indica? Sí, que es igual aquí. Flujo de masa de entrada va a ser igual a la densidad 1 multiplicada por el área de entrada 1 y por la velocidad de entrada 1. Y esto va a ser igual a la densidad 2 multiplicada por el área 2 multiplicada por la velocidad 2. ¿Ya? En este sentido tendríamos la ecuación general. El calor entre 1 y 2 más el flujo de masa de entrada multiplicado por ¿qué? Por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad y la altura de entrada es igual al trabajo entre el punto 1 y punto 2, ¿ya? Más el flujo de masa de salida, multiplicado lógicamente entalpía, velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más la gravedad y la altura. Esto sería básicamente la salida, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa básicamente sería la ecuación general. Ya vamos a colocar o vamos a hacer un ejemplo de aplicación para que me permita comprender de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a permitirme borrar, por favor. Vamos a avanzar. Vamos a revisar lo que son también toberas y difusores. ¿Ya? ¿Qué me indica las toberas y difusores? Las toberas y difusores básicamente me indica... A ver, vamos a hacer la comparación.
Y les voy a colocar aquí en pantalla para que esté súper claro esto. La tobera, básicamente, la tobera reduce el área transversal de la salida del fluido. Ya, ojo, vean que esto es resumido. ¿Para qué? Para incrementar, ¿sí? ¿Esto para qué? Para incrementar su velocidad y disminuir su presión. ¿Ya? Eso sería la tobera. Ahora el difusor. El difusor es lo mismo. El difusor realiza todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entre las toberas y difusores no realizan, ojo, no realizan ningún trabajo y en la mayoría de los casos la transferencia de calor es despreciable. Entonces, ojo con este contexto para poder ir resolviendo sin inconveniente los ejercicios. ¿Ya? Ahora vamos a colocar de manera gráfica una tobera y un difusor para que me permita interpretar lo que nos indica este contexto versus una gráfica, ¿no es cierto? Entonces, les voy a colocar lo que nos dicen, ¿cierto? La tobera, voy a colocarles acá. Voy a tener aquí mi tobera, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi tobera. En esta sección voy a decir, perfecto. Como la tobera reduce el área transversal de la salida del fluido para incrementar su velocidad y sobre todo disminuir su presión, estaría interpretada de esta manera, ¿no es cierto? Yo tendría en esta sección esta es mi tobera. Voy a colocar aquí el difusor para que se pueda comprender, ¿ya? Entonces en esta sección en cambio sería lo contrario, ¿no? Uy, perdón, chicos. ¿Ya? Entonces en el fluido, ¿dónde estaría atravesando? Por esta sección, ¿no? Por aquí estaría mi fluido. Y de igual manera en el difusor, por aquí estaría atravesando el fluido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica? Esto básicamente me indica que la sumatoria de las energías, ejemplo de las energías potenciales, van a ser igual a 0. ¿No es cierto? Y aquí aplicaríamos la ecuación que hace un momento colocamos. El calor entre 1 y 2 más el flujo, ¿no es cierto? El flujo de masa, flujo másico va a ser entre la entalpía final menos la inicial más la velocidad 2, que sería al cuadrado sobre 2 menos la velocidad 1 o inicial sobre 2, todo esto igual a 0. ¿De acuerdo? Ojo, nosotros vamos a encontrar unidades, por ejemplo, en joules sobre kilogramo. Joules sobre kilogramo básicamente viene interpretado como metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿De acuerdo? No olvidarse esto, por favor. ¿Sí? Joules sobre kilogramo es igual a metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿De acuerdo? Viceversa. ¿Sí? El flujo másico también. Flujo másico, que va a ser igual
a la densidad multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar unos ejercicios de aplicación que me permitan ir comprendiendo la teoría sobre los balances de energía para sistemas abiertos de flujo estable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar nota del siguiente ejercicio que tengo acá. ¿Ya? Vamos a colocar aquí ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. ¿Ya? Vamos con el primer ejercicio. Y por favor tomen nota. Entonces les voy a decir el primer ejercicio que me indica. Primer ejercicio que me indica. Dice lo siguiente, por favor, tomen nota. Entra aire de manera estable. Entra aire de manera estable en una tobera adiabática. Entra aire de manera estable en una tobera adiabática. ¿Qué significa el término adiabática? Que no hay transferencia de calor. ¿Ya? A 300 kilopascales, 200 grados Celsius, y 30 metros sobre segundo. Y sale a 100 kilopascales y 180 metros sobre segundo. Punto seguido. El área de entrada de tobera, es de 80 centímetros cuadrados. Punto seguido. Determine A, la tasa de flujo másico a través de la tobera. Determine A, la tasa de flujo másico a través de la tobera. B, la temperatura de salida del aire. Y C, el área de salida de la tobera. ¿De acuerdo? Esto es fácil. Esto es sumamente fácil, chicos. A ver. Entonces vamos a poner en práctica lo que nos indica la teoría. Me dice que tenemos una entrada de aire, ¿no es cierto?, estable de una tobera adiabática. No hay transferencia de calor. ¿Con qué unidades me dice? Con una presión de 300 kilopascales, ¿no es cierto? Voy a tener una temperatura igual de, me indica, de 200 grados Celsius. Y de igual forma una velocidad 1, ¿sí?, de 30 metros sobre segundos. Aquí básicamente ya le podemos aplicar nomás 273, tendríamos 473 Kelvin. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más me indica? Y sale, me dice, vamos a la salida, tiene una presión de salida de 100 kilopascales, ¿ya? Y una velocidad 2 de 180 metros sobre segundos. ¿Ya? El área de la entrada de la tobera es de, tengo una área, voy a colocar aquí el área, un área de 80 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Determine la tasa de flujo másico a través de la tobera, la temperatura de salida y el área de salida de la tobera, me dice. Perfecto, entonces, primero vamos a dibujar cómo estaría interpretada la tobera, ¿no es cierto? Entonces, la tobera, ¿cómo estaría interpretada? Ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, como es una tobera, yo voy a decir, mi tobera estaría de esta forma, ¿no? Por aquí, por acá, ¿cierto? Por aquí estaría el fluido, ¿cierto? Fluido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica? Yo sé perfectamente, voy a borrar ya, solamente para tener claro que cómo sería la tobera, ¿no es cierto? Entonces, yo, ¿qué tengo que decir? Antes que nada, miren, yo tengo un área en centímetros cuadrados. Necesariamente voy a necesitar en metros cuadrados. Entonces, un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Como necesito al cuadrado, cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados se simplifican. Y tengo 80 multiplicado por 1 y dividido para 100
elevado al cuadrado. Tengo exactamente 8, aquí me dice 8 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Metros cuadrados. Ya tengo esta área. Perfecto. Ahora, ¿qué me implica en esto? Sabemos que el flujo, ¿no es cierto? El flujo másico o el flujo de masa de entrada va a ser igual al flujo de masa de salida. ¿Ya? Entonces, ¿qué me indicaba aquí? ¿Qué sería? Densidad por la altura y por la velocidad de entrada. Va a ser igual a ¿qué? A la salida, ¿no? Densidad de salida por el área, por la sección y por la velocidad 2. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces aquí, importante lo siguiente. Yo necesito evidenciar que yo sé que el flujo de masa o la densidad aquí es igual. Aquí, ¿cómo le podemos interpretar, chicos? A ver, flujo másico. A ver, ¿cómo tendremos? Si yo sé que el flujo, a ver, permítame, el flujo masa va a ser igual a la densidad por el volumen o por el volumen específico, ¿no es cierto? Entonces la densidad será igual al flujo másica por el volumen específico, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos interpretando aquí? Flujo de masa sobre el volumen específico. ¿Cómo le podemos ir interpretando aquí? Densidad. A ver, yo sé que el flujo de masa es igual también a la densidad, ¿no es cierto? Entrada por el área de entrada y por la velocidad de entrada. O 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo defino, ¿no es cierto?, la densidad, el flujo de masa, aquí pongamos, flujo de masa va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Cómo vendría interpretado aquí? A ver, en esta sección, si tengo entrada y tengo salida, ¿cómo yo logro evidenciar esta partecita? Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. ¿Yo cómo podría ir definiendo? Miren, si la densidad, básicamente este de aquí, este va a ser, a ver, borremos para poder ir explicando. Esto va a ser igual, ¿sí? ¿Cierto? Densidad va a ser igual. Este de aquí va a ser igual, básicamente que la densidad va a ser igual va a ser multiplicado entre 1 sobre volumen específico de entrada, ¿no es cierto? Y aquí lógicamente tendré yo el área, ¿no es cierto? Perfecto, entonces el flujo de masa, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo tendría? Yo diría que el flujo de masa va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre el volumen específico por el área, ¿no es cierto?, de entrada
por la velocidad de entrada. Lo mismo que diría, ¿no es cierto? Flujo de masa va a ser igual. Área de entrada, velocidad de entrada 1 sobre el volumen específico. ¿No es cierto? Eso básicamente sería, ¿no es cierto?, mi volumen específico. Entonces, agrupémosle bien por el espacio ya. Entonces yo tendría que el flujo de masa, que me dice aquí, el flujo de masa va a ser igual a ¿qué? A el área de entrada por la velocidad de entrada 1 sobre el volumen específico. Ya, ese sería, ¿no es cierto?, básicamente mi ecuación con respecto al flujo de masa. Entonces el flujo de masa, el volumen específico, ¿cómo lo puedo obtener? Este sí es más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que PV es igual a mRT, gases ideales. Por lo mismo que podemos decir, P por el volumen específico es igual a la constante R por T. ¿Sí? Eso es lo que me indica, incluso en nuestro texto guía de Zengel. El volumen específico va a ser igual a la constante R por la temperatura y sobre la presión. Esta sería, ¿cierto?, ecuación. Esta es la que yo le voy a reemplazar acá, ¿no es cierto? Entonces el flujo de masa va a ser igual al área de entrada por la velocidad 1 sobre la constante R por la temperatura y sobre la presión. ¿No es cierto? Lógicamente aquí va a ser la presión 1, aquí va a ser la temperatura 1 y aquí la constante. ¿Cuál sería la constante? Aquí me dice que el problema decía entra aire, ¿no? Entra aire. Si es que entra aire, yo reviso en tablas la constante R del aire. ¿Y cuál es básicamente? 0.2870, ¿cierto?, kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, voy a permitirme borrar aquí en esta sección ya. Un momentito. Voy a borrar este por el espacio, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué es lo que tienen que ustedes interpretar acá? Vamos viendo por acá. Entonces voy a colocar. Permítanme. Perfecto, sí estamos bien. A ver, denme un segundito por aquí. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren. Vamos a reemplazar, ¿no? Me pedía calcular la tasa de flujo másico. Entonces, la tasa de flujo másico, ¿qué va a ser igual? Esto va a ser igual al área. ¿Cuál tengo el área? Aquí tengo el área, ¿no? Solo voy reemplazando 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados multiplicado por la velocidad de entrada, que son los 30 metros sobre segundos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Sobre la constante R, 0.2870. Sabemos que kilojoules es kilopascal por metro cúbico, ¿no? Sobre kilogramo Kelvin. Le voy a colocar acá para poder ir simplificando. ¿Ya? Tengo la constante. Y la constante dice que multiplica por la temperatura 1 que tengo, 473 Kelvin. Y esto sobre la presión 1 que son 300 kilopascales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La tasa de flujo másico, ¿a qué va a ser igual? Kilopascales con kilopascales, ¿cierto? Metros cuadrados con metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Kilojoules con kilojoules. Y tengo aquí metros con metros, ¿no? Se va, me queda en kilogramos. Entonces tengo el resultado en ¿qué? En kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Kilogramos sobre segundo. Entonces, tendría, ¿no es cierto?, 8 exponente a la menos 3 multiplicado por 30 y eso dividido... no, más bien podemos colocar abajo primero, ¿no? 0.2870 multiplicado por 473 y eso dividido para 300. El resultado va a ser igual 8 exponente a la menos 3 por 30 y dividido para 11. Me da un resultado de 0.5303. 0.53 kilogramos 5303, ¿ya? 53 le podemos colocar, ¿ya? Entonces, la tasa de flujo másico de esta tobera a esa velocidad, ¿no es cierto? O perdón, con esa área
de entrada va a ser 0.5303. Perfecto. Hasta ahí estaría calculado el literal A. Ahora, la temperatura de salida del aire. ¿Cómo yo tengo que ir interpretando la temperatura de salida del aire? Ya. En esta sección, ¿cómo lo vamos a ir interpretando, mis estimados jóvenes? A ver, vamos a ir revisando, ¿cierto? ¿Cuál ecuación tendría que aplicar ahora acá? Fácil, ¿no? Fácil, vamos a ir encontrando paso a paso, ¿ya? Entonces vamos viendo esto, el tema de la temperatura y el tema del área también de salida, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir interpretando? Perfecto. Entonces vamos a aplicar la siguiente ecuación. ¿Qué me indica? ¿Cierto? Calor entre 1 y 2, ¿cierto? Más la tasa de flujo másico, ¿entre qué? Entre la entalpía final e inicial más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 y menos la velocidad 1, velocidad 1, al cuadrado sobre 2, y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, sabemos que el calor, no hay transferencia de calor, este calor sería igual a 0. ¿Sí? Por el contexto, acuérdense, adiabático, no hay transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, yo puedo ir interpretando, ¿cierto? Tasa de flujo másico. Si dispongo entalpía inicial con la velocidad, pero aquí yo no tengo la entalpía, no dispongo de la entalpía, ¿cómo sería aquí? La entalpía, ¿cómo tendríamos la entalpía inicial? ¿Cómo calculo la entalpía inicial? No tendría las entalpías, ¿no? Entonces aquí estamos un poquito complicados, pero nosotros necesitaremos aquí entalpía inicial, tenemos la temperatura, ¿no? Chévere, temperatura, presión. Entonces yo voy a revisar en las tablas, voy a revisar en mis tablas y voy a decir lo siguiente, ¿cierto? Entonces si yo dispongo de una temperatura de 473, me dice que es aire, ¿no? Entonces yo voy a ubicarme en la tabla A5, tengo 473, no dispongo, no, pero estoy con presiones, temperaturas, ¿no es cierto? Temperatura, temperatura de 473. No. Tengo una entalpía de... y me marca aquí. Tengo temperaturas, presiones, temperatura de 400, no tengo de 400, no me va a marcar 400, 300, ya. En esta sección tendría que manejarme de la siguiente manera, ya. Entalpía inicial, yo no tengo la entalpía. Una presión era de 300 kilopascales, ¿no? A ver, permítanme revisar. 400. Tengo una entalpía de... aquí se nos... no, se nos complica un poquito. A ver cómo le vamos haciendo. Si tengo entalpía, velocidad 2, velocidad 1, velocidad 2 y dispongo velocidad 1, sí, ¿no es cierto? Ya las velocidades y dispongo, las entalpías son los... sí, ¿no es cierto? Porque aquí yo tendría... la entalpía es el inconveniente. 300 kilopascales.
473 Kelvin que tengo de entrada. Ah, pero es que tengo en grados, ¿no? Claro. A ver, chequemos acá. Ah, ya, perfecto. Entonces, verán. Si yo dispongo, me hablan sobre propiedades de gases ideales del aire. Yo tendré que ubicarme para poder ir interpretando las propiedades, ¿no es cierto? En la tabla A17. Entonces, en la tabla A17 yo voy a encontrar temperaturas en Kelvin, ¿no es cierto? Porque me dice propiedades de gas ideal del aire específicamente. Como estamos trabajando con el aire, entonces yo me voy a ubicar, ¿no es cierto? Con 400, no dispongo, entonces me toca interpolar. Vamos a colocar aquí la especie de interpolación. Yo dispongo aquí la temperatura y necesito revisar mi entalpía inicial. Aquí vamos a poner la temperatura 1. Entonces la temperatura 1 yo me dice que tengo 473. Y ese va a ser mi incógnita, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, encima de los 473, ¿quién está? 480. Y debajo de los 473, 470. Ahora, con 470, ¿qué entalpía yo dispongo? Con 470 me dicen tablas 472.24. Esto ya sabemos las unidades en qué es. Kilojoules sobre kilogramo. Y en temperatura sabemos que estamos en Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con 480 tengo 482.49. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos ir interpolando. Tenemos que interpolar obligado. ¿Sabes qué es X1, X, X2, Y1, Y y Y2? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tendríamos que ir revisando? Ya hacemos, ¿no? Y2 menos Y1, ¿no es cierto? Sobre X2 menos X1 es igual a Y menos Y1 sobre X menos X1. ¿Qué me indica acá? Si despejamos de una vez, tendríamos, ¿cierto? Y2 menos Y1 que multiplica a X menos X1, ¿cierto? Sobre X2 menos X1, y aquí sería más Y1, ¿no? Más Y1 y aquí sería Y igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos, Y vamos reemplazando, ¿no es cierto? Y2 tengo 472.24 menos Y1 482.49 que multiplica a X que es 473 menos X1 480 dividido para X2 que es 470 menos X1 480 y esto más Y1 que equivale a 482.49. Tengo un resultado de 475, entonces Y, que en este caso sería la entalpía 1, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? 475.315 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Ya tengo el primer dato, miren. Chévere, ya tengo el primer dato. Ahora, ¿cómo voy interpretando ahora la entalpía 2? Fácil, la entalpía 2 ya solamente despejaría de aquí de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, acordadas en 475.315. Aquí tengo la calculadora. Perfecto. Vamos revisando. Veamos que nos vamos haciéndole paso a paso para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, la entalpía 2, yo despejando de acá, ¿qué me tengo? La entalpía 2 va a ser igual a ¿qué? Paso todo al contrario, ¿no es cierto? Paso, sí, ¿no? Entalpía 2 sí, entalpía 2 va a ser igual a entalpía 1 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 y más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Claro, y el flujo como está multiplicando pasa a dividir, 0 dividido para la tasa del flujo másico, 0. Pues quedaría así. Esta sería mi ecuación, ¿cierto? Despejando la entalpía
2. Ya. Entonces entalpía 2 a qué va a ser igual. Entalpía 1 que tengo aquí en la calculadora, 475.315 kilojoules sobre kilogramo, menos la velocidad 2, y yo sé que vale 180 metros sobre segundo, esto al cuadrado sobre 2, más la velocidad 1 que sería 30 metros sobre segundos, esto al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, como tengo metros cuadrados sobre segundos cuadrados, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que si es que son metros cuadrados sobre segundos cuadrados, son joules sobre kilogramo. Y yo necesito, todo, ¿no es cierto?, metros cuadrados sobre segundos cuadrados son joules sobre kilogramo. Yo necesito que esté en kilojoules. Entonces, que yo necesito que esté en kilojoules, necesitaría 1 kilojoules equivale a 1000 joules, ¿cierto? Pero vamos colocando acá. Si ya sabemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados, metros cuadrados sobre segundos cuadrados igual a joules sobre kilogramos, yo necesito transformar, ¿no es cierto? 1 kilojoules equivale a 1000 joules. Este con este se simplifica y me quedaría, entonces tendría en kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Necesitaría dividir todo esto para 1000, ¿no? Entonces toda esta sección de aquí, esto de aquí, yo necesitaría dividir para 1000. Ya. Entonces yo divido para 1000 y voy obteniendo. Vamos viendo acá. Entalpía 2 va a ser igual a ¿qué? Los 475.315 kilojoules sobre kilogramo, menos, en esta sección tendría 180 al cuadrado dividido para 2, ¿no es cierto? Y dividido para 1000. Tendría 16.2 kilojoules sobre kilogramo, más 30 al cuadrado dividido para 2, también dividido para 1000. 0.45 kilojoules sobre kilogramo, donde la entalpía 2 va a ser igual a ¿qué? 475.315 menos 16.2 y más 0.45. Yo tengo un resultado de 459.565 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Ya dispongo de la entalpía número 2, la entalpía de salida. Muy bien. Chévere. Entonces aquí, ¿cómo calcularía la temperatura 2? A través de esta entalpía 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir revisando? Voy a permitirme borrar, ¿ya? Entonces, la temperatura 2 a la entalpía 2, pues, que ya tengo como dato. Entonces, voy a revisar la temperatura, entalpía 2 que dispongo de 459, ¿no? 459 en la misma tabla. 459, no dispongo. 462.02 y 451. No dispongo. Entonces, yo sé que mi entalpía 2, ¿no es cierto? Calculé que es 459.565 kilojoules sobre kilogramo. Yo necesito a eso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo entalpía, tengo temperatura. Los 459.565 no dispongo. Entonces sería aquí la incógnita y tendré que interpolar. Entonces 459 inferior son 451, ¿cierto? Entonces sería 451.80. Tengo yo a qué temperatura, a 450 Kelvin. No se olviden, ¿no? Esto en Kelvin y esto sería en unidades kilojoules sobre kilogramo. ¿Ya? Y por encima de 459 tengo el 462,02. Esto que equivale a 460 Kelvin. Perfecto. Nuevamente, ¿se acuerdan? Y1, Y2. Entonces X, X1, X2. ¿De acuerdo? Y vamos a interpolar. Entonces, ¿cómo tendríamos? Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto es igual a Y menos Y1 sobre X menos X1.
Entonces y va a ser igual a ¿qué? Tendría y2 menos y1 que multiplica a x menos x1, ¿no es cierto? Sobre x2 menos x1. Entonces tengo yo y, aquí sería más y1, ¿cierto? Y, si no. Perfecto. Entonces vamos a ir ahora reemplazando, ya, para obtener esa temperatura. Tengo y2, tengo 450 y2 menos y1, que es 1460. Esto multiplica a x, que equivale a 459.565, menos x1, que es 462.02, y esto dividido para x2, que es 451.80, x2 menos x1, que es 462.02, más y1, que es 460. Entonces tengo yo un resultado de 457 y, que en este caso sería la temperatura 2, es igual a 457.59 Kelvin. ¿Está dentro del rango? Sí, perfecto. Entonces mi temperatura 2 ha sido igual a 457.59 Kelvin. Listo. Hemos calculado la temperatura 2. Y ahora nos hace falta también el área 2, ¿no es cierto? El área 2. Entonces vamos a calcular ahora la área de salida. Hasta ahí, perfecto. Voy a borrar. Ahora muy bien, tendría yo. Para esto sabemos, ¿no? Densidad 1, sabemos, por el área 1 y por la velocidad 1 es igual a la 2 a la salida, ¿no? Velocidad 2. Sabíamos que esto es igual a ¿qué? ¿No es cierto? Básicamente era 1 sobre volumen específico, ¿no? ¿Qué me quedaría? Área 1 por velocidad 1 sobre el volumen específico igual al área 2 por la velocidad 2 sobre el volumen específico. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros ya calculamos esto, ¿no? Esto de aquí ya calculamos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué ya calculamos? Porque el flujo másico de entrada, flujo másico, esto es de entrada y salida, ¿no? El flujo másico de entrada, que era el 1, ya calculamos, ¿no? Era igual a esto por velocidad 1 y sobre volumen específico. E incluso ya tendría la tasa de flujo másico era 0.53 kilogramos sobre segundos. Entonces aquí yo voy a reemplazar nada más. Ya sé que 0.53 kilogramos sobre segundo en la entrada. Ahora la salida sería 2 por la velocidad 2 sobre el volumen específico. Entonces aquí solamente voy a despejar. Área 2 o de salida va a ser igual a ¿qué? ¿No es cierto? Aquí va a ser igual a 0.53 kilogramos sobre segundos, ¿cierto? Tengo aquí área 2, ¿no es cierto? Sí, multiplicado por el volumen específico y sobre la velocidad 2, ¿no? Multiplicado por el volumen específico y sobre la velocidad 2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a ir reemplazando los valores nada más, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el volumen específico aquí es igual. Sabemos que es la constante R por T sobre P, ¿no? Entonces vamos colocando área 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Tenemos 0,53 kilogramos sobre segundos, que multiplica el volumen específico, que sabemos que es igual a esto, ¿no? Esto es igual a esto, R por T y por P. Entonces la constante ya sabemos que es el aire, ¿no? ¿Cuál sería la constante? 0,2870 kilopascales, perdón, kilojoules, que es kilopascales por metro cúbico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Sobre kilogramo Kelvin. Entonces sería R multiplicado por la temperatura. Yo les voy a borrar esto un momentito ya. Era sobre la velocidad 2, acordarás. Esto estaría multiplicado por ¿cuál? Por la temperatura, que la temperatura es temperatura, ¿cuál es la temperatura 2? Pues, ¿cuánto me sale la temperatura 2? 457.59
Kelvin, ¿no es cierto? Y sobre la presión, en este caso la presión 2, que sería los 100 kilopascales, sobre la velocidad 2, que son los 180 metros sobre segundos. Ya, entonces aquí yo voy a ir simplificando, ¿no es cierto? Segundos con segundos se van, ¿no es cierto? Estos Kelvin con estos Kelvin se van, los kilogramos con estos kilogramos se van, kilopascales con kilopascales, estos metros con estos metros se van, y tendrían metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí el área 2 va a ser igual a, vamos calculando nada más ya, 0.2870, que es la constante, por 457.59 dividido para 100, perfecto, multiplicado por 0.53, y esto dividido para 180. Tendría un resultado de 3.86 por 10 a la menos 3, ¿qué unidades? Metros cuadrados. ¿Ya? Metros cuadrados. Y finalmente hemos terminado la solución de este primer ejercicio de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el desafío? Que ustedes resuelvan el siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio, que debe ser, que es bastante similar utilizando la misma dinámica de este momento, ¿sí? Una que otra, cualquier inquietud igual si es que tienen, por favor me escriben nomás, me llaman para poder dar el asesoramiento pertinente. Ya, tomemos nota, por favor. Dice el segundo ejercicio: entra refrigerante 134A, entra refrigerante 134A de manera estable a un difusor. Entra refrigerante 134A de manera estable a un difusor como vapor saturado. Entra refrigerante 134A de manera estable a un difusor como vapor saturado a 700 kilopascales. A 700 kilopascales con una velocidad de 180 metros sobre segundo. Y sale a 800 kilopascales y 40 grados Celsius. Repito, a 700 kilopascales con una velocidad de 140 metros sobre segundo y sale a 800 kilopascales y 40 grados Celsius. Punto seguido. El refrigerante gana calor a una tasa de 3 kJ sobre segundo. El refrigerante gana calor a una tasa de 3 kJ sobre segundos cuando pasa a través del difusor. Seguido. Si el área de salida es 80% más grande que el área de entrada, determine la velocidad de salida y la tasa de flujo másico del refrigerante. Ya, pues básicamente aquí, ¿cuál sería el tips? Les voy a dar los datos ya del segundo ejercicio. ¿Qué me indica aquí? Básicamente dispongo de una presión 1 que me indica 700 kilopascales con una velocidad de entrada que me decía de 140 metros sobre segundos. Dispongo de una presión de salida O2 de 800 kilopascales con una temperatura de salida de 40 grados Celsius. Aquí más 273 será igual, ¿cuánto? 33, 83, 93, 313 Kelvin, ¿no es cierto? ¿Qué más me da como dato? Me indicaba que este libera, ¿no es cierto? El refrigerante gana, calor a una tasa. ¿Cuál es esa tasa? Una tasa de 3 kilojoules sobre segundos, ¿ya? Y me dice adicional que si el área de salida, es decir, el área 2, el área de salida es 80% más grande que el área de entrada. Entonces esto me indica que esto es igual al 80%, que es 0.8 por el área de entrada, ¿no es cierto? Por el área de entrada
más la área de entrada sería, ¿no es cierto? De esta forma. O sea, indicándome que área de salida va a ser igual a ¿qué? El 80%, 0.8, más el 1, que sería el 100%, multiplicado por el área 1. ¿De acuerdo? Entonces el área 2, ¿a qué va a ser igual? 1.8, 0.8 más 1, 1.8 del área 1. Ya, me dice el 80% más grande. ¿Ya? Entonces en este caso sería, si es que el área 1 es 1, sería 1.8 el área 2. ¿De acuerdo? Ya tenemos como ese dato. ¿Qué me pide calcular? ¿Qué me solicita? La velocidad de salida y el tasa de flujo máximo. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces ustedes cómo tendrían que ir interpretando. Básicamente la interpretación es súper sencilla, chicos. La temperatura 1, facilito. ¿Cómo calculo? La temperatura 1 puedo calcular a través por tablas. ¿A través de qué? De la presión 1. ¿No es cierto? Y ya tendría la temperatura 1. Y la entalpía 1, de igual forma, puedo calcular a qué? A través de la presión 1 y qué más. Y la temperatura 1 que ya calculé. Y ya tendría la entalpía 1. ¿De acuerdo? Y de igual forma, incluso si puedo obtener de esta forma, tendría el volumen específico 1. La entalpía 2, yo puedo obtener ¿a qué? A la presión 2 que yo tengo y la temperatura 2 que sí dispongo, porque me da como dato. Y ya dispongo la entalpía 2. Y lógicamente tendría el volumen específico 2. Ya, volumen específico. Pongámosle aquí un puntito para que me entiendan. Ya. Entonces aplicando la ecuación general, ¿no es cierto? Aplicando la ecuación general, ustedes saben. Q entre 1 y 2 más tasa de flujo máximo entre entalpía final e inicial a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, esto igual a 0. Aquí yo ¿qué tendría? Yo tengo todos los datos. Este Q incluso ya me da como dato los 3 kilojoules sobre segundos. ¿Ya? Y de aquí básicamente yo únicamente tendría que ir despejar tasa de flujo máximo. La tasa de flujo máximo despejo y listo. Ya tendría, ¿no es cierto?, la incógnita que me solicita. Y con respecto a la velocidad fácil, igual, ¿no? Sabemos que el área o la sección 1 por la velocidad 1 sobre el volumen específico 1 es igual a ¿qué? Al área 2 por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2. ¿Ya? Aquí yo ya dispongo área si tengo, ¿no es cierto? Área si tengo. Área si tengo porque área 1, ¿cierto? Área 1, área 2, a ver, área 1 por la velocidad 2 que tengo, ¿no es cierto? La velocidad 2 sí me da la velocidad 2. La velocidad 2, ya la que calculé, ¿no? La velocidad 2, la que tengo que calcular. Velocidad 2, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo le podríamos ir haciendo aquí? No, pues aquí tendría que yo despejar velocidad 2. Claro, aquí tendría que yo despejar velocidad 2. Porque no dispongo, ¿no? Área por velocidad 2 sobre el volumen específico, invento que sea 0.018. Igual al área 2, que sabemos que el área 2 es 1.8 del área 1, multiplicado por la velocidad, aquí sería velocidad 1, ¿no? La velocidad 1 sí creo que me da como dato. La velocidad 1 me parece que es 140, 160 creo que no, 140. La velocidad 2 la que voy a calcular, chicos. Sobre el volumen específico, aquí igual tienen que revisar por tablas. Me invento 0.024, ¿ya? 0.024, me estoy inventando, ustedes tienen que revisar. Y aquí despejando la velocidad 2, ya obtengo, ¿no?, el resultado. Sabiendo que esta área 1 con esto se simplifica. ¿De acuerdo? Área 1 porque aquí estoy como que estuviera A1. Con este se va. Entonces la velocidad 2 me quedaría en ¿qué? O para que no se me confunden, ya. Voy a dejar el área 1 y aquí también esta área de aquí. Ya. Entonces tengo aquí el área 1. Aquí tendría 1.8 del área 1, ¿no es cierto? Entonces aquí despejando velocidad 2, yo tendría A1
que multiplica los 140 y también multiplica este que está dividiendo, pasa a dividir, pasa a multiplicar, ¿no? Este 0.24. Y aquí tendría yo en esta sección, ¿no es cierto?, el 1.8, tendría el 0. Por ejemplo 0.18, este multiplicado por el 1.8 del área 1. Entonces aquí yo tendría que decir que esta área con esta área se simplifica y de aquí yo obtengo la velocidad 2. Listo, de acuerdo, y esa sería la dinámica para que puedan ir resolviendo sin inconvenientes, de acuerdo. Entonces eso lo van a hacer, este va a ser el desafío para que ustedes vayan analizando para la siguiente clase. Listo, que les vaya bien, chicos, y revisen el video por favor y que tengan un excelente día. Hasta luego.